gracias para la introducción tan bonita y gracias para invitarme aquí al WOC y la Junta para compartir con vosotros algunas palabras, ideas y sobre todo resultados de informes que nosotros estamos haciendo en los últimos años en el ámbito de la educación y del impacto del uso de los TICs, las tecnologías de información y de educación. Como lo habéis entrado ya, no soy un native speaker, hablo un poquito andaluz supongo, ¿no? Pero ya tenemos los transparentes en español también, entonces espero que eso me vaya a ayudar para intentar estar claro en las ideas que quiero compartir con vosotros. Como ha dicho José María, trabajo en el IPTS y quería introducir rápidamente a vosotros el IPTS, porque el IPTS es el Instituto Prospectivo de las Nuevas Tecnologías, es un centro de investigación, pero forma parte de la Comisión de la Unión Europea. Y es ya algo un poquito raro, extraño, porque no hay muchos de este tipo. Bueno, hay siete institutos en 5 países, y nosotros estamos aquí en Sevilla, con el calor tan agradable que hay ahora. Y en el IPTS somos más o menos 240 personas, 250 personas, y la mayoría de estas personas son investigadores y trabajamos en varios temas. Trabajamos en 5 campos. En primero, el campo del conocimiento para el crecimiento. Nosotros decimos Knowledge for Growth, y como en el plano europeo podemos fomentar más el conocimiento para el crecimiento. Luego, la sociedad de la información es la unidad donde yo trabajo con mi equipo, que son 5 o 10 personas que trabajamos en el tema de educación. Trabajamos también en agricultura y desarrollo rural, sobre temas de cambio climático, energía, transporte y producción y consumo sostenible también. Los porcentajes que se pueden ver en los slides son más o menos la división de gente que trabajan en los temas. Entonces tenemos un área de investigación amplio, pero hoy quiero compartir con vosotros más nuestras ideas en informes sobre el uso de los TICs, la potencial y también los riesgos innovadores del uso de los TICs en el ámbito educativo desde el punto, y eso es importante, de la investigación europea. Porque aunque estemos en Sevilla, tenemos una visión europea, trabajamos para la política europea, y aunque la Comisión Europea no tiene competencia directa en la educación, que pertenece a los estados y a las comunidades, pero intentamos fomentar conocimiento y compartir conocimientos al plano europeo para mejorar la educación en Europa. Eso ya es una pregunta fuerte. ¿Has prestado atención? Voy a hacer unas preguntas. Eso es lo típico, pregunta de un profesor en una clase. ¿Has prestado atención? Pues esto es el título de un vídeo en YouTube. En YouTube, no sé si lo conocéis, se llama Have you been paying attention? Escapando en inglés. Y está hecho por profesores, para otros profesores, enseñándoles o demostrándoles que nuestro mundo está cambiando, como ha dicho José María ya. Nuestro mundo está cambiando y los estudiantes también están cambiando, porque tienen ahora en el mundo digital acceso a información, conocimiento, a amigos, a gente que quieren estudiar. Y entonces este cambio también quiere significar que tenemos que cambiar también el sistema educativo, cómo aprendemos, cómo enseñamos, y este vídeo quiere dar este mensaje a otros profesores. Ha visto ya por 1 millón de profesores en todo el mundo el vídeo sobre los cambios dentro de la educación. ¿Por qué tenemos que cambiar la educación? Porque el mundo está digitalizando, vivimos más y más en un mundo digital. Eso significa también que las calificaciones que necesitamos en la economía más y más digital también, se están cambiando. Que necesitamos más, hay algunas previsiones, en el futuro más gente con una calificación alta que ahora.
y es también importante para la educación, pero al final la educación tiene que predecir que esta gente, que las tenemos, que les hay. Y eso da una presión sobre la educación al cambio también. Otros informes dicen que dentro de 5 o 6 años, el 90% de los empleos requieren algún tipo de habilidades relacionadas con los TICs. Y eso supongo no sorprendería a mucha gente. Otros estadísticos de Eurostat, en el plano europeo, enseñan que el Internet, que es no solo utilizado para divertirnos, para comunicar, pero también para aprender. Y por ejemplo, hay casi 40% de los internautas en Europa que utilizan de vez en cuando el Internet para aprender algo. Luego, para seguir un curso online, es más 5%, es todavía mucho menos que la educación, que el aprendizaje más general. Entonces, ¿cuál es, según nuestros informes, el desafío educativo? Es que a medida que nuestras sociedades están cambiando, hay que repensar las políticas de educación y de formación. Hay que desarrollar oportunidades de aprendizaje actuales y futuras que resultan más eficientes, más pertinentes, más creativas, más relevantes que eran en el pasado. Y eso nosotros en nuestros informes podemos añadir o investigar y poner pruebas y visiones para enfrentar este gran reto. Es la transformación de la educación para el mundo digital. Y que lo voy a explicar hoy es que parece fácil, parece sencillo, parece lógico, pero en realidad es mucho más complicado que pensamos, y eso lo podemos notar en la realidad. Pero primero, ¿qué está cambiando? ¿Qué tipos de cosas que están cambiando? Porque decimos, ok, hay cambio, ¿pero qué? Pues nuestros informes dicen que estamos cambiando el enfoque de la enseñanza, del modelo de instrucción, al modelo de aprender, que es otro modelo pedagógico. Que estamos cambiando, ver un enfoque de estudiantes a aprendices, a gente que tiene que aprender. Estamos cambiando y transformando a una visión de la educación que no es basado sobre competencias individuales, pero mucho más sociales. Aprendemos con otra gente. Eso cambia también el papel del profesor, que cambia de profesor que más de guía, de motivador, de diciendo dónde hay la información, dónde hay que buscar, y no decirle qué tiene que hacer y qué tiene que saber. Es un modelo de conocimiento que es no tan jerárquico como lo conocemos desde la infancia, pero es mucho más diverso, mucho más, como nosotros decimos, heterárquico. Que es un cambio de aprendizaje memorístico hasta mucho más aprender haciendo cosas. Porque el conocimiento, la información está en Internet. Lo podemos acceder siempre, 24 horas, desde cualquier sitio. Entonces no hace falta saber tanto. Hace falta saber cómo utilizar la información y el conocimiento. Eso tiene implicaciones también que tenemos que cambiar la manera de certificar y validar que conocemos, nuestro conocimiento. Porque ahora son las universidades, las escuelas, los institutos que certifican. Vemos que en Internet hay otros modelos de certificación mucho más informales, basados sobre otros compañeros que van a ser mucho más importantes en el futuro. Y al final tenemos que tener una visión que vamos de una educación formal, que solo aprendemos en la clase, dentro de la educación, y ya está. Y tú vas fuera, la puerta, y ya estás en otro mundo, que el mundo donde aprendemos siempre, todo el rato, que tenemos que también utilizar mucho más el informal dentro de la educación formal. Este es un
pequeña síntesis de algunas de las visiones y consultaciones que hemos hecho con expertos sobre los cambios más importantes para el futuro de la educación. El papel de los TICs, mucha gente dice, no voy a dar todos los estadísticos, pero los expertos dicen que, lo confirman y lo vemos en la práctica, que los TICs pueden favorecer la personalización de la educación y un aprendizaje que es mucho más centrado en las particularidades del aprendiz y no del profesor. Eso tiene la consecuencia que el estudiante va a tener mucho más responsabilidad, mucho más autorregulación, que tiene que aprender, cuándo tiene que aprender, qué quiere aprender. Y ese también tiene sus problemas, y eso es un problema para el futuro. Y lo que los expertos dicen también es que vemos un desplazamiento hacia el aprendizaje basado en competencias y habilidades más transversales. Cosas como creatividad, saber aprender, colaborar y crear son cosas que tenemos que aprender ahora más que nunca y en este mundo digital. Pues, que vemos es, en general, hay un reconocimiento de la necesidad de reformular la educación y que tenemos que abrir la educación hacia el mundo del trabajo, la vida cotidiana, el lifelong and life-wide learning, que no he podido traducir, y el Google tampoco no me ha ayudado a traducir esto, y el lifelong and life-wide learning, aprendemos todo el rato, en toda la vida, en todos los contextos, y de esos aprendizajes tenemos que aprovechar. Es la pregunta clave. Que estamos moviendo hacia un aprendizaje más personalizada, más interconectada, en conexión con otros, y más centrado en el alumno, en el cual haya más sitio para la autorresponsabilidad y el reconocimiento del aprendizaje informal y las habilidades transformadas. Y eso se puede leer en muchos informes sobre el futuro de la educación. Pero la dificultad de la implementación de estos cambios es que necesitan un cambio global. Eso significa un cambio a nivel de los currícula, de los programas, de las pedagogías, de las evaluaciones, de las competencias profesionales de los docentes, que les vamos a hablar más de ese tema, el uso de los TICs, pero también el liderazgo de las escuelas y mucho más experimentación. Pues en general, resumiendo eso, que vemos que nosotros observamos cambios significativos en lo que aprendemos, cómo aprendemos, dónde aprendemos y cuándo aprendemos. Y eso significa básicamente un cambio radical, paradigmático del sistema de la educación. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas es esto. Y este es el gran challenge para la educación y para los informes también, y para que los cambios sistemáticos van muy lentos y muy difíciles a implementarlos. Como le hemos dicho antes ya, el profesorado juega un papel importante. Y muchas veces dicen que son más el problema que la solución, que no es necesariamente la verdad. Aquí tenemos resultados del informe que hemos hecho nosotros en una encuesta con el profesorado en Europa, y le estamos preguntando su opinión sobre el uso de las tecnologías para la educación. Y en general son demasiado positivas. Más de 80-90% de los profesores dentro de la aplicación formal, primaria, secundaria, son positivos del uso de los ordenadores, de vídeos, de la pizarra digital. En general son demasiado positivos. Pero cuando tú ves toda la lista de las tecnologías,
vemos que las nuevas tecnologías más sociales, los blogs, games, videogames, podcasts, social networks, este tipo de aplicaciones los profesores vean menos importancia. Y eso ya un challenge o para el futuro, que tenemos que trabajar más con el profesorado, que vean, que aprenden a utilizar más este tipo de tecnologías. Y un resultado que nos parece interesante y un poquito controversial también, lo podemos discutir después, es la pregunta sobre los teléfonos móviles para aprender. Hemos preguntado a los profesores qué pensáis de, ¿son importantes los móviles para aprender? Y más de la mitad creo que no son importantes. Y ya claro, tú le preguntas la misma pregunta a los estudiantes y dicen completamente el contrario. Y es uno de los temas que tenemos que intentar resolver. Algunos datos sobre la formación del profesorado. Son datos europeos, pero no son completamente representativos para el profesorado europeo, pero bueno, hemos consultado más de 7.000 profesores en Europa. La mayoría ha tenido formación en pedagogía innovativa, es positiva. Un poquito menos, 41%, casi la mitad, ha recibido formación en creatividad, todavía menos, 36% en los TICs, y sorprendente posiblemente es solo 23% ha dicho que hemos recibido formación de cómo enseñar en su formación inicial, porque la formación es siempre o muchas veces dirigido por el campo, pero no pedagógico, no cómo enseñar. Y la mayoría de los profesores quieren recibir más formación sobre la creatividad y el uso de los métodos creativos dentro de la educación. Algunas cuestiones claves tenemos que todavía fomentar, porque hay tecnologías dentro de la educación, pero no son de incorporación generalizada. Y uno de los problemas es los TICs son más utilizados fuera de la educación que dentro de la clase. Pero los profesores lo utilizan, pero no dentro de la clase, fuera. Y cuando están utilizados, se usa de una manera muy tradicional. Y lo que falta es la carencia de la innovación pedagógica, el uso de los TICs de una manera diferente. Notamos que los videojuegos, las tecnologías móviles son infrautilizadas, aunque las tabletas están en aumento en el uso, y hay muchas prácticas innovadoras. Existen muchos en muchas escuelas en Europa, pero no son sostenibles, no son sistémicas. Depende mucho de la voluntad de un profesor, de una clase, pero luego no están valorizados, no están fomentados y no están fomentados y al final se mueren o se quedan local. Necesitamos más soporte para la formación, para el profesorado, y este cambio holístico sistémico es muy importante. Lo que necesitamos también es una necesidad generalizada de competencias digitales a todos los niveles, y lo voy a explicar en un momento, y la validación y el reconocimiento del aprendizaje no formal y informal, y más competencias en TIC también para los profesionales, porque hay un problema que podemos encontrar no suficiente gente que tiene la profesión TIC, las especialidades informáticas que necesitamos mucho en la sociedad digital. La competencia digital. Normalmente los digital natives, los nativos digitales. Y mucha gente piensa que es verdad de un lado los jóvenes que usan muy fáciles los TICs, pero cuando vemos los informes vemos que tienen problemas. Tienen problemas con las competencias creativas, tienen problemas con la privacidad, la seguridad, con compartir. Entonces todavía tenemos que educar también mucho los jóvenes utilizando los TICs, porque el discurso sobre los nativos digitales es demasiado positivo y los resultados nos enseñan que no es así, que en realidad es diferente.
Hay una definición sobre la competencia digital más crítica, seguro, pero no lo voy a detallar tampoco, que hay diferentes visiones, porque en principio, en los años 80, la competencia digital era solamente aprender a utilizar un ordenador. Pero ahora están mucho más las cosas más reflexivas, más autonómicas, más creativas que tenemos que aprender. Tengo una definición de la competencia digital que es muy global, que se trata del conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias, valores y conciencias que se recuerdan cuando se utilizan las TICs y los medios digitales. ¿Para qué? Para realizar tareas, resolver problemas, comunicarse, gestionar la información, colaborar, crear y compartir contenidos, así como construir el conocimiento. Entonces hay mucho más áreas de competencia que tenemos que aprender todavía que solamente el uso, saber utilizar los TICs. Y de maneras eficaz, eficiente, adecuada, crítica, reflexiva, creativa, autónoma, flexible, ética y reflexiva. Y por ejemplo, el uso responsable, el ético de los TICs también es, según los expertos, una parte importante de las competencias digitales que tenemos que aprender. ¿Y para qué? Para el trabajo, para el ocio, para la participación, para el aprendizaje también, para la socialización y para el consumo. Entonces, es una visión de la competencia digital que es aplicable y necesitada es para todos, no solo los jóvenes, y que es mucho más amplia que normalmente tenemos tendencia a pensar. Y eso tenemos que incorporar en los currículos, en los cursos, para asegurarnos que todo el mundo puede adquirir estas competencias digitales. Terminando, quiero compartir algunas prácticas innovadoras con vosotros para enseñar también que de un lado el potencial de los TICs es muy fuerte, porque hasta ahora he tenido un discurso un poquito creativo, ¿no? Porque los datos nos dan, bueno, nos dan lo que hay, pero tiene mucho potencial. Y quiero compartir algunas de las prácticas innovadoras dentro de la educación de los TICs. Y voy a empezar con uno aquí, local, la Junta de Andalucía. No sé si vosotros conocéis el mundo de estrellas, que es un ejemplo muy bonito, muy fuerte, muy importante del uso de los TICs para la educación de los niños, fomentado por la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, y que hay muchos juegos, hay muchas aplicaciones, pero al final se trata del uso de los TICs para mejorar la vida de los niños que están en el hospital. Y pueden conectar con otros niños con la misma enfermedad en otros hospitales, en otras clases. Todavía pueden aprender en la manera lo más normal posible, aunque estén en el hospital. Y hay más. Una especie de payasos sin fronteras. Hay juegos, hay también cámaras en directo también para hablar con otra gente. Hay muchas cosas. Hay juegos, mundo virtual, aplicaciones para aprender. Es demasiado amplia. Hay más de, creo que son 10.000 estudiantes ya que lo están utilizando. Y que es un ejemplo muy bonito cómo se puede aprender de una manera innovadora y relevante de los TICs dentro de la educación. Luego hay muchos ejemplos en el tema de la Open Educational Resources, de los recursos abiertos de educación, y lo más conocido es el MIT OpenCourseware, que el Massachusetts Institute of Technology, que tiene muchos cursos, ahora están online, están abiertos a todo el mundo, gratis, y cualquier persona puede ver y utilizarlos. Hay un ejemplo muy significante del Stanford University, que tiene un curso. Se trata de la introducción en la inteligencia artificial. Es un curso de postgrado de 10 semanas que se ofrecía gratis en internet desde agosto de 2011, y más de 160.000 alumnos se han matriculado por ese curso de casi 200 países.
Al final, solo 23.000 completaron con éxito el curso, pero siguen siendo 23.000, que es un número impresionante, ¿no? Si te lo comparas con la universidad tradicional, que tiene 100, 250 estudiantes en la aula. Aquí estamos hablando de miles. Y es un ejemplo, que no lo voy a dar todos los detalles, pero un ejemplo que un profesor puede trabajar con miles y miles de estudiantes utilizando los TICs y también implicando más un papel activo de los estudiantes, que tienen que ellos contribuir mucho, que tienen ellos hablar con otros y aprender de ellos mismos, y también utilizando la inteligencia dentro de los TICs para resolver problemas y tal, los foros, las discusiones. Entonces es una manera de enseñanza que ahora está cada vez más importante, que nos permite hacer cosas importantes y grandes. Bueno, hay un ejemplo en España también, muy reciente, se llama Crypt4U, que es una aula virtual de criptografía y seguridad, ofrecido por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha empezado en marzo de 2012, y entonces yo no tengo datos sobre eso, pero bueno, existe también. Este tipo de cosas, de cursos, se llama MOOCs, M-O-O-C, Massive Open Online Courses. Y este tipo de cosas están cada vez más importantes dentro de indicación. Porque puede dar acceso a gente que normalmente no tiene dinero, no tiene recursos, no tiene capacidades para viajar. Tú lo puedes hacer desde tu despacho, desde tu casa, desde cualquier sitio. Es una foto de otro proyecto en Suecia que se llama Vitra, que ha cambiado completamente la manera de estudiar en clase, y empieza con el diseño de la clase, que es completamente diferente. Como puedes ver, los TICs están en todos los sitios, pero las mesas, las clases son completamente diseñadas en otra manera para fomentar otra manera de aprender, para fomentar la colaboración entre los estudiantes más que otra cosa. Y luego, entonces, parece más a la manera de trabajar al final en el mundo real. Otro ejemplo de Estados Unidos que se llama The Flipped Classroom, entonces es la clase al revés, y han cambiado la manera de trabajar completamente. Dicen que hacemos normalmente dentro de la clase, todo eso para casa, y todos los deberes lo hacemos en clase. Entonces hay video lectures de los profesores que los niños tienen que ver en casa. Tienen que hacer clases en casa, pueden ver los vídeos de los profesores explicando cosas, y luego vienen en clase y empiezan a trabajar sobre eso. Es la manera al revés de aprender, que tiene mucho potencial. ¿Y dónde lo hacen eso? ¿Perdón? ¿Dónde lo hacen eso? En Estados Unidos. Yo no sé exactamente de dónde viene, pero están en Estados Unidos. Y luego hay un ejemplo también, este viene de Australia, que es muy interesante, que enseña que también podemos evaluar los estudiantes en otras maneras, en las maneras no tradicionales. Se llama peer-wise, y significa que al final los estudiantes van a evaluar los otros estudiantes. ¿Y cómo? Van a pensar que los estudiantes ellos mismos tienen que hacer las preguntas de los exámenes. Ellos. Y no solo ellos, tienen que también dar las respuestas de los exámenes. Y luego, entre ellos, van a decidir cuál es la pregunta más interesante, cuál es la pregunta mejor, y así al final compartan y aprenden mucho a hacer las evaluaciones entre ellos. Peer assessment, peer learning. Y es otra vez otra dinámica de aprender usando los TICs. Y al final, tengo un ejemplo que no sé si os suena, eTwinning, que es un proyecto europeo importante. Ya hay más de 160.000 profesores dentro de la educación primaria y secundaria que forman parte de eTwinning, y es un sitio web de colaboración de profesores entre toda Europa para hacer proyectos juntos. Y se usa, por ejemplo, también en algunos países como útil de enseñanza profesional de los profesores.
160.000 profesores dentro de Europa, no está mal, tiene alguna importancia. Pero claro, cuando vemos, por ejemplo, los estadísticos, estamos hablando todavía de 2-3% del profesorado europeo está en e-twinning. Entonces todavía hay, de un lado, hay mucho potencial, hay mucho uso, pero también nos falta mucho porque el camino todavía es muy largo. Y eso para la política europea educativa también y nacionales para promocionar eso. Entonces el camino todavía largo. Está bien. Finalmente, pero no lo voy a dar en algunos detalles, pero nosotros en nuestros informes al final hemos intentado coleccionar todos los pilares para fomentar la innovación dentro de la educación. Aquí hemos identificado 28 pilares, algunos como por ejemplo utilizar más informal, non-formal learning, algunos como the flipped classroom. Entonces, algunos de estos ejemplos nos han dado una visión más amplia que todas las cosas que podemos utilizar. Pero el mensaje más importante para mí es que si estamos hablando de la innovación dentro de la educación, utilizando los TICs, hay que tener un modelo que nosotros decimos multidimensional, porque hay que tratar de content en currícula, del assessment, de la evaluación de los estudiantes. Hay que tener en cuenta las prácticas de los profesores, las prácticas de los estudiantes. Hay que tener en cuenta la organización dentro de la clase, dentro de la escuela, dentro de la comunidad. Necesitamos por eso leadership, clases y comunidades que toman autoridad para fomentar el uso de los TICs. Las conexiones con otras escuelas, comunidades, es muy importante. Y luego, claro, el tema de la infraestructura también, que todavía no he hablado nada, pero el tema técnico de la infraestructura, si queremos fomentar el uso más adecuado de los TICs, también necesitamos la infraestructura funcionando y con el apoyo técnico para los profesores también, porque luego no pones un ordenador dentro de la clase, luego dices al profesor, vale, adiós, diviértate y ya veremos dentro de una semana. Necesitamos el apoyo también para los profesores. Y voy a terminar con eso, porque si no, no da ningún tiempo, ni un momento, y también para el respecto para el otro, para eso. Vale, bueno, ya está.